Amigos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están pasando? Espero que estén disfrutando de esta jornada. ¿Cómo estás, María? Volvió el solcito y nos reconcilió un poquito con la primavera. Hoy más temprano llegamos al canal con una grisura plúmbea. Mire cómo se lo digo. Algunas gotitas que caían, ¿eh? Bueno, de cualquier manera ahora hay un solcito que será carrero, será con humedad, pero de cualquier manera mejora el alma y la temperatura también la eleva. Por lo menos la temperatura. Sí, está precioso realmente hasta ahora. Veremos cuánto dura, esperemos que se aguante el resto de la jornada así como está ahora. Hoy recibiremos en nuestro estudio la presidenta del INISA. Estará con nosotros Gabriela Fulco, que va a hablar sobre la situación de menores privados de libertad en Uruguay. Algunos cambios, algunos de los cuales que estuvimos repasando en una previa, nos parecen tan imprescindibles que creíamos que ya se habían hecho. Pero estaremos conversando con ella aquí en nuestro estudio. Ahora le vamos a dar el adelanto de que nuestro móvil estará a la hora 15 en la Suprema Corte de Justicia y allí estará Lorena Bomio. ¿Por qué? Porque el presidente de la Justicia, el ministro Chediak, estará brindando una conferencia de prensa en torno a la posición que ha asumido la Corte en el caso tan conocido que ustedes saben estamos tratando de completar en cantidad y calidad de información en torno a la posibilidad de evitar que esta pequeña niña que iba a volver a España acompañada de su mamá en situaciones que todavía se presumen pueden llegar a ser de abuso, lo hiciera. Vamos a ver qué dice la Suprema Corte en la palabra de su presidente. Pero antes vamos a darle la bienvenida a la directora de InMujeres, Mariela Mazzotti. Muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes, un gusto. Gracias a ustedes por continuar preocupándose por este tema. Este tema convocó a InMujeres y al INAU en el fin de semana. ¿Por qué? Bueno, digo, hasta en el fin de semana, quise decir, perdón. Sí, claro. Para ser más explícita. Sí, claro. No es las únicas situaciones que tenemos que atender fines de semana, ¿no? Bien. Así que eso no es excepcional. Nosotros veníamos haciendo un seguimiento de la situación, conocíamos la situación de lo que había ocurrido hace más de un año en nuestro país, y efectivamente estuvimos estudiando distintos documentos y con asesoramiento de las áreas jurídicas, sobre todo de INAU, llegamos a la conclusión de que era muy importante en términos de las políticas de infancia y de las políticas de género y de los compromisos internacionales que Uruguay tiene asumidos, manifestar públicamente la preocupación que teníamos sobre el posible retorno de la niña a su país. Si tanto la madre como la niña han sido víctimas de violencia doméstica. En este momento habían medidas cautelares puestas por un tribunal en Uruguay que no estaban siendo cumplidas y entonces nos preocupaba mucho digamos, las consecuencias emocionales que podía producir y un cierto riesgo que pudiera estar ocurriendo en España, ¿no? Mariela, María, la madre de la niña, interpuso un recurso de revisión. Yo tengo dos versiones distintas. ¿Fue porque el abogado de la niña se comunicó de una manera que considera inadecuada con el padre de la niña o en realidad es un recurso que busca revisar todo el procedimiento judicial? La verdad que esa es una pregunta que habría que hacerle al equipo de abogados de María, ¿no? Lo que yo sé es que ellos también estaban trabajando todo el fin de semana y seguramente en el día de ayer también. Ellos ya habían adelantado que iban a presentar un recurso a la Suprema Corte porque querían de todas formas la posibilidad de que no tuvieran la obligación de viajar cuando estaba previsto, que era en esta semana, y por ese motivo ya estaban preparados los abogados a presentar un recurso ante la Suprema Corte. De hecho, eso lo habían difundido durante la semana pasada. El contenido del documento en realidad yo no lo conozco. Mazzotti, la situación de esta mamá y de su hija estaba viviendo en este momento en Uruguay con una custodia policial las 24 horas. Exactamente, por lo que decíamos,
el juez, el juzgado que entiende en violencia doméstica en Uruguay, frente a la denuncia que hizo la madre en términos de las llamadas insistentes hacia ella y hacia la niña, radicó la denuncia y el juzgado consideró que debía estar con custodia, es decir, que consideró que había un riesgo para la madre y la niña. Por tanto, sí, la situación de preocupación está fundamentada con muchos indicadores, ¿no? Bien. Las llamadas son recientes, además. Sí, en estas últimas semanas. Paralelamente, estamos viviendo una situación de atención por un emergente que se generó en otro punto del país por dos niñas que ante un caso de abuso necesitaron a la hora de confirmar el abuso con adultos, grabar o filmar o registrar, en este caso con una ceibalita, la circunstancia de abuso. Y allí aparecieron una cantidad de voces de técnicos y técnicas que plantearon públicamente lo importante que es creerle a los niños. ¿Eso condicionó este caso también? ¿Y para mujeres? No. Nosotros como Instituto de las Mujeres, junto con el INAU y un conjunto muy grande de instituciones del Consejo Nacional Consultivo, presentamos en abril del 2016, hace más de un año, un proyecto de ley integral contra todas formas de violencia de género, donde se incluye algunos artículos muy importantes para reformar el Código Penal, que son todos artículos vinculados a los casos de abuso sexual también agravado, como pueden ser las violaciones, a niñas, niños y adolescentes. Es un tema de enorme preocupación. Consideramos que el Uruguay tiene que mejorar su marco normativo y, por otra parte, que los técnicos y los operadores que estamos en las instituciones y en las instituciones del Ejecutivo, así como de Justicia, debemos realmente tener una capacitación para cumplir el hecho de que es muy importante que los niños sean escuchados y creídos. El tema de la credibilidad de los niños es sustantivo, y si no se hace, realmente ocurren estas cosas que son absolutamente dramáticas y que llaman la atención, cómo estas niñas tuvieron esa conciencia de que corrían el riesgo de no ser creídas. Es realmente muy preocupante. Y pero da a entender que ellas están recibiendo ese mensaje, que los niños y las niñas uruguayas están recibiendo ese mensaje de que muchas veces se considera de que hay un padre interesado en alterar el discurso del niño, de la niña, y que entonces el niño no está diciendo la verdad. Esto es grave, ¿no? Eran conscientes de las dos cosas, ¿no? Sí. De que la situación en la que estaban no estaba mal, por decirlo de alguna manera, y que además no le iban a creer, es decir, que aún sabiendo el mundo adulto que lo que estaban pasando era algo realmente inaceptable, tenían que documentarla a ellas, porque si no, no le iban a creer. Es realmente una doble victimización, ¿no? Sí, porque muchas veces el abuso sexual produce culpa, produce vergüenza. Nosotros conocemos casos de personas que realmente en la adultez o en la adultez mayor se animan a decir que fueron abusados o violados, ¿no? Eso lo conocemos de muchísimos testimonios, no solamente en Uruguay, sino que es algo que ocurre en el mundo, ¿no? Bien. Entonces, que ellas sintieran que tenían el derecho a tratar de evitar, de interrumpir ese abuso, es muy importante. Una era la hija, ¿no? Sí. Así que habla de... es muy dramático ese caso. Mazzotti, usted en las próximas horas está viajando al exterior por un tema de mujer, un tema de género, justamente. Se reúne la Conferencia Regional de la Mujer, en la cual Uruguay está presidiendo, de América Latina y el Caribe. Nos vamos a reunir en La Habana, Cuba, porque la primera Conferencia de la Mujer se realizó hace 40 años en La Habana. Entonces allí vamos a hacer la reunión de la mesa directiva de la conferencia, avanzar en las políticas a favor de la igualdad de género en la región,
donde les cuento que esta problemática de la violencia de género contra niñas y mujeres ¿Sí? Es una problemática que permanentemente las distintas autoridades de los institutos de género de la región están planteando, ¿no? Los femicidios, la explotación sexual, el abuso sexual, la problemática de la trata. Es una problemática muy grave y que el Uruguay, a pesar de tener políticas muy avanzadas, como puede ser el sistema de cuidados, como puede ser todos los derechos en salud sexual y reproductiva, la cuestión de los derechos de las trabajadoras domésticas y trabajadoras rurales. Bueno, los aspectos de violencia de género, como también, vamos a decir, que los de participación política, bueno, no nos dejan muy bien parados en la región. Efectivamente, ayer además se constató un nuevo caso de femicidio al norte del país, en una pareja joven, donde además el homicidio fue pretendidamente disfrazado de suicidio. Cuando finalmente la policía llegó a la casa y encontró a la joven con la soga al cuello e investigó, el señor forense vio que había fracturas propias de una golpiza previa a lo que finalmente se constató como un femicidio. Efectivamente, sí. Y lamentablemente uno ve que esta problemática ocurre en todo el país, no importa la edad, es decir, hay parejas jóvenes realmente que viven situaciones de violencia, como también adultos mayores, porque también hemos tenido femicidios de octogenarios. Nosotros estamos a punto de hacer la segunda edición de la campaña Noviazgos Libres de Violencia de Género, 50 días de reflexión, porque creemos que esa es la etapa de la vida más crucial para poder prevenir estos hechos de violencia, porque el Uruguay tiene que ir a un cambio de valores culturales, tenemos que ir, mujeres y varones, a entender de que a través de la violencia, del dominio, del control, no vivimos bien. Entonces estamos trabajando mucho con las instituciones educativas y las instituciones del deporte, las que nuclean chiquilines adolescentes de ambos sexos, para convocar a esta campaña por noviazgos libres de violencia. Muchas gracias a Mariela Mazzotti, la directora de INMujeres. Está viajando por estos temas en las próximas horas. Uruguay presidirá este encuentro internacional a los 40 años de esa primera conferencia. Le toca un rol protagónico y de alguna manera nos representa a todos nosotros. Vamos ahora a otro tema. Ayer usted no estaba, pero este equipo trabajó el doble. Sí, porque yo no estaba, tengo que trabajar. Exactamente, el doble, en ausencia suya. Claro. Tanto es así que la compañera Lorena Bomio se fue hasta el liceo número 18 porque había una movida estudiantil que quería registrar. Y bueno, habida cuenta de que no sabíamos si íbamos a contar con su presencia a vivo en el día de hoy, dijo, yo voy a ir guardando. Me parece muy bien. Por si Sotelo se nos demora. ¿Y cómo quedó el muro? ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. ¿Qué le parece? Nos vinimos hasta el Prado, hasta el Liceo 18, que ha sido invadido por el color y el arte, porque los alumnos han realizado 18 murales en diferentes puntos del liceo. Aquí estamos en el patio, pero también en el interior del edificio se han elaborado y pintado estos murales. Estoy con el equipo de dirección del liceo, subdirectora, directora. Bueno, ¿cómo surge esta iniciativa de plasmar en diferentes lugares que en principio son paredes aburridas, bueno, estos murales? Justamente eso, un liceo con un aspecto gris, que desde hace unos años venimos tratando de darle un poco de color, gracias al equipo de trabajo de las compañeras de Educación Visual y Plástica, que han sido un gran motor para nosotros. Empezamos el año pasado dándole un poquito de color a las paredes y a los bancos, y este año con una nueva técnica, con una nueva dirección y con muchas ganas de trabajar, continuamos con el proyecto, que les cuenta. ¿Cómo fue un poco la participación de los alumnos? Hicimos un breve recorridito antes de iniciar la nota y ya se acercó un estudiante a contarme que él había pintado. Hay como un entusiasmo, ¿no? Mucho entusiasmo y mucha alegría. En primer lugar, esto es una técnica San Tagle, que es Zen es meditar, Tagle es lo de dibujar, tiene que ver con
con el crear y hacer desde un lugar de relajación, digamos, y bueno, y eso ha permitido que los chiquilines en su clase trabajaran, hicieran. Bueno, ¿cómo surgió pintar esta palabra amor con estos colores? ¿Cómo fue el trabajo? Bueno, fue pura idea de la profesora, la verdad, porque entre nosotros estábamos muy confusos en qué palabra elegir y terminamos por elegir una de 4 letras porque teníamos 4 muros justo, no podíamos pintar otra cosa. Entonces terminamos por los cuatro muros estos, con la palabra amor. Había otras posibilidades de palabras, pero nos quedaban entrecortadas y letras entre medio, entonces preferimos esta que era más simple y pegaba más con todo este lugar. ¿Te gustó cómo quedó? Y sí, capaz que podría haber quedado un poco mejor porque nos tocó una pared muy afectada, por allá hay un agujero y alguna cosa más por allá abajo, pero lo pudimos solucionar más o menos para que quedara algo decente. Y otra de las artistas que pintó este mural. Contame cómo fue el trabajo, ¿te gustó? Y sí, estuvo bastante bien. Hubo, primero como que estuvimos diciendo entre varios dibujos, como que atrás de esto hubo bastante trabajo y planificación y todo, y nos decidimos por 2 trabajos y estuvimos como compenetrarlos, por así decirlo de alguna manera. Bueno, y vos participaste de la pintura de otro mural, el que dice Confianza. Confianza. ¿Y cómo fue el trabajo? Contanos. Y hubo gente de la mañana, además todos iba surgiendo, o sea, no era que, bueno, esto iba a ser así, no, sino que los colores se iban dando y las formas también. Además, los profesores estaban ayudando en todo momento, íbamos a cambiar el agua, muchas cosas. ¿Te gustó pintar? Me gustó, sí. Además, vengo siempre a este liceo, entonces nunca se había dado esa oportunidad, pero estuvo muy bueno, sí. ¿Te gusta ahora cómo quedó el liceo en general, más allá de tu trabajo? Quedó colorido, sí. Le dio alegría, sí. Acá hay alrededor de 800 alumnos, pero no precisamente del Prado, la minoría son de acá del Prado. Estamos en el Prado, pero sobre una avenida, sobre Millán, donde viene una diversidad de alumnos desde Gruta de Lourdes, Casabó, Sayago, desde luego Piedras Blancas, desde los lugares más insólitos aparecen alumnos. Entonces, eso hace que la convivencia muchas veces no sea fácil. Y esta apuesta al arte, a la intervención, bueno, es eso. Es apostar a que los chiquilines se sientan en su lugar, se apropien del liceo, lo sientan como de ellos. ¿Todo eso pasó con este trabajo? Y está pasando. Las palabras, los murales además tienen palabras claves sobre las que vamos a seguir trabajando. Eso era una pregunta. Las palabras y, digamos, el motivo de las obras. Los lugares, los muros fueron pensados, fueron elegidos. También las palabras que tuvieran una continuidad en el trabajo. Vivir, disfrutar, sentir, amor, gracias, paz, todo para seguirlo trabajando después y que no fuera solamente venir a pintar, sino que fuera una integración realmente colectiva. ¿Va a continuar este proceso con otros puntos del liceo? No lo sabemos, seguramente sí. Quedamos como muy entusiasmados porque también el colectivo docente, la sala de plástica, las profesoras, las 5, 6 o 7 profesoras de educación visual y plástica fueron un poco el motor de todo esto, que nos entusiasmaron, nos arrastraron. Pero bueno, el colectivo en general, docente, no docente, funcionarios administrativos, de servicio, es como que todos nos estamos entusiasmando con esto de pintar. Y los chiquilines que lo hicieron también, ¿no? Están como orgullosos y cuidando que hay que terminarlos ahora además, porque buena parte de lo que ustedes muestran todavía está sin terminar. Es un primer paso entonces. Sí, claro. Muchas gracias. Seguimos. Gracias a ustedes. Bueno, continuamos con ustedes. Entonces les mostrábamos este proyecto que ha trabajado el Liceo 18 y que ojalá se replique, ¿por qué no?, en otros centros educativos. Continuamos con ustedes. Bueno, muy bien, muchas gracias, Lorena. Felicitaciones a las autoridades y a todo el equipo. A los artistas, pero qué maravilla. Muy lindo. Había algunos espectaculares, ese que decía gracias, sí, y que se iba desplegando a medida que uno subía los escalones de una escalera y llegaba un rellano allí. Algunos logradísimos, la verdad, seguramente la pasaron bien. Y esto será una etapa, ¿no? No, además puestos a leer, las frases son inspiradoras y el trabajo que hicieron
es sumamente delicado bellísimo. y hermoso, realmente. Múltiples colores, estupendo trabajo. A seguir, lindísimo. Bueno, Bea, ahora Té Canarias tiene una invitación para hacerlo. Mirá. Dele. Entra en la fanpage de Té Canarias y no te pierdas los mejores momentos de charlas de Té Canarias. Este mes nos presenta Desafíos Actuales, Vísteme Despacio, que estoy apurado, a cargo de la licenciada Silvana Sotolano. Una charla imperdible que aborda un problema que vivimos día a día, cuando la inmediatez y multitarea afecta nuestra salud emocional, genera estrés y una hiperexigencia hacia nosotros mismos y los demás. No te la pierdas. Canarias, nuestra manera de tomar té. En 7 minutos aproximadamente es la conferencia de prensa anunciada por la Suprema Corte de Justicia. El presidente de la corporación va a hacer referencia a esta decisión de la Suprema Corte de dar lugar al recurso de revisión presentado por los abogados de María, la madre de la niña que el jueves iba a viajar a España por decisión de la justicia. Esto queda entonces bajo el análisis, el estudio de la Suprema Corte de Justicia, y esto trascendió hoy de mañana, muy temprano, lo publicaba subrayado en su portal, y evidentemente era cuestión de minutos o de horas que la Suprema Corte anunciara y además diera cuenta, porque se trata de un caso bastante peculiar, ¿verdad? En declaraciones al programa de 8 a 10 de Radio Uruguay, el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, afirmó que los ministros trataron el recurso presentado, redactaron una sentencia, aún no había sido firmada y se espera que esta firma y el anuncio público se llevara a cabo entonces a primeras horas de la tarde. Presumimos que ese es el tópico en el que profundizará el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia. Estaremos en contacto directo con el ministro Chediak luego de esta brevísima pausa, y luego ya les anunciamos que estará con nosotros la presidenta del INISA. Ya llegó Gabriela Fulco a esta tarde para compartir en casa. Dream.